Bueno, os voy a hacer una especie de, ¿cómo decirlo? Story time muy corto de lo que me ha pasado. No sé si en vuestro país existen ¿cómo se llaman? Las oposiciones son para trabajar en el gobierno o en el ayuntamiento y demás pollardas, ¿vale? El caso es que yo estoy en una fundación, estaba en una, donde me hicieron estudiar ciertas cosas, cierto temario para cierta oposición, que no va a salir todavía, y me apuntaron a dos, a una sin preguntarme casi, y en la siguiente lo que me ha pasado es que ha salido el examen para la que no he estudiado nada. Entonces, me cago en su cojuda madre, pero bueno, me he cabreado muchísimo porque no sé ni de qué putas va. O sea, es que lo siento, pero es que es para cabrearse. Menos mal que ya me he marchado, ya no estoy yendo a ese sitio. Así que al no ir, pues mucho mejor. Así que vamos a empezar con el temario de ayudante de servicios generales. Vamos a empezar con la oposición. Tema 1. Tema 1. ¿Cómo pinche se llama el tema 1? A ver, un momento. La Constitución Española de 1978. Bien, vamos a primero decir las palabras que nos tenemos que aprender. Palabras que tienes que aprender. Boletín Oficial del Estado. Publicación que informa a los ciudadanos de España de las leyes aprobadas y otras decisiones. Constitución Española, norma más importante de España que dice cuáles son los derechos y deberes más importantes de los ciudadanos del país. Bien. Y dice cómo funcionan las instituciones del Estado, por ejemplo, la corona, el gobierno y el Senado. Corona, nombre de la monarquía española de España. El rey es el máximo representante del país. Cortes Generales, nombre del Parlamento Español. Las Cortes Generales están formadas por dos cámaras. 1. Congreso de Diputados y 2. El Senado. Vale. Deberes, todas las obligaciones que las personas deben cumplir. Por ejemplo, pagar impuestos. Esto parece que no lo van a preguntar, pero luego me sorprenden. Derechos fundamentales que tienen todos los seres humanos, los tienen todos los derechos, todos los seres humanos, están recogidos en todas las constituciones y son necesarias para el libre desarrollo de las personas. Por ejemplo, el derecho a la igualdad ante la ley, huelga, libertad, creencias y mucho más. Derechos y libertades. Todas las cosas que una persona puede hacer y los demás deben respetar. Por ejemplo, tener tus propias ideas, seguir tu religión, unirte con otras personas para formar parte de una asociación, etc. Derogar, anular o cambiar una parte de una norma jurídica. Bueno, Estatuto de Autonomía es la ley más importante de una comunidad autónoma. Gobierno, conjunto de organismos y personas, conjunto de organismos y personas que dirigen un país durante un tiempo determinado. Moción, vale. Proposición o petición que se realiza para que se tome una decisión. Norma jurídica, regla que indica cómo los ciudadanos deben hacer una cosa o cómo deben saber algo. O deben ser algo. Norma suprema, norma que establece cómo deben crear todas las normas jurídicas del sistema, por ejemplo, las leyes. Sí, es la norma suprema. Ordenamiento, conjunto de normas y leyes para cada una de las secciones del derecho, para cada una de las secciones del derecho. Por ejemplo, ordenamiento civil o penal.
Pluralismo político. Sistema político que tiene varios partidos políticos que luchan por distintos intereses. Principios rectores, objetivos que definen las políticas y las normas de Estado. Referéndum, procedimiento por el cual un gobierno hace una consulta pública sobre algo importante para que los ciudadanos voten. Voy a susurrar que me gusta más luego para escucharme. Regular, determinar las normas a las que se debe ajustar, a las que debe ajustarse una situación o persona. Representantes públicos, personas que representan y defienden los intereses de los demás. Elegimos a los representantes en unas elecciones. Los representantes también se llaman parlamentarios. Senado, una de las dos cámaras que forman las Cortes Generales. Los representantes del Senado son los senadores y representan a los ciudadanos españoles. Tratado internacional, acuerdo entre países que cada país puede aprobar y aplicar en su país. Transición española, proceso de cambio político en el que el país pasa de una dictadura a una democracia. Tribunal Constitucional, institución que revisa las leyes y dice si la ley las cumple con la Constitución. El Tribunal Constitucional también vigila que las instituciones protejan derechos fundamentales que están en la Constitución. Vale, vamos a empezar. 1. La Constitución española. Es la norma más importante de España. Dice los derechos y deberes más importantes de los ciudadanos, que son hombres y mujeres que viven en España. También dice cómo deben funcionar las instituciones más importantes del Estado español. Las instituciones son la corona representada por el rey, las Cortes Generales, el Parlamento, que está formada por el Parlamento y está formado, las Cortes Generales es el Parlamento y está formado por el Congreso de Diputados. Y el Senado es el poder legislativo. El poder legislativo es el que debate, aprueba las leyes y el dinero que el gobierno va a gastar en el año. El gobierno formado por el presidente y los ministros es el poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el gobierno que dirige y administra el país. El gobierno también es el encargado de hacer que los ciudadanos cumplan las leyes y atiende a los asuntos políticos del país. El tribunal y los juzgados es el poder judicial. El poder judicial aplica las leyes en los juicios. El Tribunal Constitucional, las leyes del país no pueden ser contrarias a la Constitución. El Tribunal Constitucional puede anular leyes contrarias a la Constitución. La Constitución representa la voluntad de todos los ciudadanos de un país. Los ciudadanos votaron a favor de la Constitución en un referéndum. El poder constituyente son los ciudadanos que votan la Constitución en referéndum para establecerla. Este poder constituyente solo pueden ejercer los ciudadanos que deciden su voto de forma libre. Por eso, la Constitución es la forma más importante de la democracia, la norma. La Constitución es una norma suprema del sistema judicial. Eso significa que sirve como base para todas las demás normas.
todos tienen una constitución escrita. Los ciudadanos aprobaron estas constituciones en referéndums. Las constituciones de otros países también regulan las funciones principales y la organización de sus países. Todas las constituciones tienen un contenido parecido que regula la forma del Estado y sus principios básicos de organización. Por ejemplo, la forma del Estado español es una monarquía parlamentaria porque el rey es el máximo representante de todos los españoles y porque hay un parlamento para debatir, votar y cambiar las leyes. Los derechos fundamentales de los ciudadanos, por ejemplo, el derecho a la libertad de ideas. Los españoles pueden tener las ideas políticas y la religión que quieran. La división de poderes, es decir, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Las funciones de cada poder y las relaciones entre esos poderes. Las formas en las que reforman la Constitución y el sistema de la Constitución para que ninguna ley o institución diga lo contrario a la Constitución. Elaboración de la Constitución. La transición española es un proceso de cambio político en la que el país pasa de una dictadura a una democracia. La dictadura es una forma de gobierno en la que una sola persona o un solo grupo tiene poder. La democracia es una forma de gobierno en la que los ciudadanos pueden votar y elegir a las personas que dirigen el país. La transición empezó en el año 1976. En ese año, el rey Juan Carlos I nombró presidente del gobierno a Adolfo Suárez. La transición acabó en el 1978, cuando los ciudadanos votaron a favor de la Constitución en un referéndum. La transición cambió todo el sistema jurídico y político de España, que pasa a ser una democracia representativa, es decir, los ciudadanos eligen a los representantes públicos a través de las elecciones. La ley para la reforma política del año 1977 permitió la transición española. Esta ley dijo que España sería una democracia donde todas las personas tienen que cumplir las mismas leyes. Los poderes elegidos por los ciudadanos crean leyes. Los derechos fundamentales de la persona serán inviolables y vinculantes para los poderes. Es decir, los derechos no se pueden anular y es obligatorio garantizarlos. Las Cortes tendrían dos cámaras. 1. Congreso de Diputados. Cámara con diputados. Los diputados son representantes públicos elegidos por los ciudadanos en las elecciones. Los representantes de cada partido son proporcionales a la población. Proporcional quiere decir que cuantos más votos tenga un partido político, más diputados tendrán el Congreso. Y cuantos menos votos tenga un partido, menos diputados tendrá el Congreso. Senado. Cámara con representantes por provincia.
necesita el voto a favor de la mitad más de uno de los parlamentarios. Por ejemplo, si hay 8 parlamentarios, se necesitan 5 votos a favor para obtener la mayoría absoluta. Los ciudadanos también tienen que votar a favor de la reforma de la Constitución en un referéndum. Con la aprobación de la ley, los partidos políticos empezaron a ser legales. España firmó tratados internacionales de protección de derechos fundamentales. Los tratados internacionales son acuerdos entre países que cada país puede aprobar y aplicar en su país. Regularon los derechos de participación política, por ejemplo, derecho a votar, a hacer huelga y a la libertad de expresión. 7 personas redactaron el texto de la nueva Constitución en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados. Una vez terminada la Constitución, los trámites fueron 31 de octubre del año 1978. Las Cortes aprobaron la Constitución 6 de diciembre de 1978. Los ciudadanos españoles votaron en un referéndum a favor de la Constitución 27 de diciembre de 1978. El rey aprobó y promulgó la Constitución de las Cortes. Promulgar la Constitución quiere decir que la Constitución se publica de manera oficial con la finalidad de que se cumpla. 27 de diciembre de 1978. 29 de diciembre de 1978. El Boletín Oficial del Estado publicó la Constitución. El Boletín Oficial del Estado es la publicación que informa a los ciudadanos de las leyes aprobadas y otras decisiones. Tres características de la Constitución. La Constitución tiene 3 características. 1. La Constitución es una norma jurídica, es decir, es una norma que detalla cómo los ciudadanos deben hacer una cosa o cómo debe ser el sistema político español. Todos los ciudadanos deben cumplir esta norma. El artículo 9.1 de la Constitución, en lectura fácil, dice: todos los españoles y todas las instituciones deben cumplir con la Constitución y las leyes. 2. La Constitución también es la norma suprema de España, es decir, es una norma que establece cómo crear todas las normas jurídicas del sistema político. La Constitución es superior a las demás normas. Si una norma o acto dice lo contrario a la Constitución, el tribunal puede invalidar esa norma o acto. Invalidar una norma es anular esa norma. Además, para cambiar la Constitución hace falta un acuerdo mayor que para cambiar una ley. A esto se le llama rigidez constitucional. La Constitución es una norma directa para todas las instituciones que aplican las leyes y las normas, en especial para los jueces. Es decir, todas las instituciones tienen que cumplir lo que dice la Constitución. La Constitución es una norma directa para las instituciones o personas que hacen las leyes y las normas, porque tienen que incorporar en ellas lo que dice la Constitución. 4. Contenido de la Constitución. El contenido de la Constitución se puede dividir en 2: parte dogmática y parte orgánica. Parte dogmática son los artículos que establecen los derechos y libertades fundamentales de
valores constitucionales. En la parte dogmática se incluye valores constitucionales. La Constitución española recoge los valores en el artículo 1.1. Los valores son principios de comportamiento. Estos valores son lo más importante del ordenamiento jurídico. Los valores son la libertad, justicia, igualdad y el pluralismo político. El pluralismo político quiere decir que el sistema político tiene varios partidos políticos que luchan por distintos intereses. El artículo 10 de la Constitución española, en lectura fácil, dice: la Constitución reconoce el valor que cada persona tiene por sí misma, el derecho a ser respetado, la posibilidad de que hagas su propia vida sin ir en contra de la ley o contra los derechos de los demás. Derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los derechos que tienen los seres humanos, que están recogidos en todas las constituciones y son necesarios para el libre desarrollo de las personas. Derecho a la igualdad ante la ley, derecho ante la huelga, derecho a la libertad de creencias y muchas más. Los derechos fundamentales también están regulados en la Constitución. Además, la Constitución establece las normas para que las personas que hacen las leyes puedan actuar cumpliendo la Constitución. Garantías institucionales. Las garantías institucionales son normas que ponen límites a las personas. Que hacen las leyes para proteger los derechos fundamentales. Hay algunas instituciones, por ejemplo, la propiedad privada tiene garantía. El Estado solo la puede quitar por un motivo muy importante y te deben pagar una indemnización. Una indemnización es el dinero para compensar por una pérdida o un daño. Normas del tipo finalista. Las normas de tipo finalista son las normas que obligan a las instituciones públicas a trabajar por unos objetivos, pero no indica qué forma tienen que trabajar para conseguir esos objetivos. Parte orgánica. La parte orgánica son los artículos que explican la estructura y la organización de las instituciones que ejercen el poder del Estado. En la parte orgánica incluye todos los artículos que explican la regularización y la estructura y el fundamento y las relaciones de las instituciones del Estado, la corona, las Cortes Generales y el gobierno y la administración. Las relaciones entre las Cortes y el gobierno, el poder judicial, el poder constitucional, la organización del territorio en España, la regulación de la reforma constitucional. Todos los artículos que explican otras instituciones, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, las fuerzas y los cuerpos de seguridad o el ministro fiscal. Todos los artículos que explican distintos procesos, por ejemplo, proceso de creación de leyes o aprobación de los tratados internacionales. 5. Estructura de la Constitución. La estructura de la Constitución es la siguiente: preámbulo, título preliminar, 10 títulos con 169 artículos, 4 disposiciones adicionales,
directrices, es decir, inicia los objetivos de la Constitución. Esta parte declara las intenciones de la Constitución, pero no tiene valor normativo, es decir, no obliga a cumplir lo que dice a todas las personas e instituciones. El preámbulo de la Constitución, en lectura fácil, dice: los españoles desean la justicia, la libertad y la seguridad y el bien de todos. Por eso han decidido vivir en un país democrático con una organización justa de la economía y la sociedad. Vivir en un país que respeta la ley, proteger los derechos humanos, la cultura, tradiciones, los idiomas, las instituciones de todos los pueblos de España. Ayudar a la mejora de la economía y la cultura para que todas las personas tengan una buena calidad de vida. Crear una sociedad democrática en la que todos los ciudadanos participen en las decisiones más importantes. Trabajar junto a otros países a favor de la paz. Título preliminar. Contiene los artículos del 1 al 9. A partir de este título, los artículos tienen un valor normativo, es decir, que obligan a cumplir lo que dice a todas las personas e instituciones. Este título contiene las normas de principio, es decir, las ideas que deben impulsar las normas del país, por ejemplo, modelo del Estado de la Constitución, qué es el Estado social de derecho o símbolos como la bandera. Título 1. Los derechos y deberes fundamentales. El título 1 contiene 46 artículos, del artículo 10 al 55. En este título están los derechos y libertades y deberes. Los derechos y las libertades son las cosas que una persona puede hacer y las demás deben de respetar. Por ejemplo, tener tus propias ideas, seguir tu religión. Unirte con otras personas o formar parte de una asociación. Los deberes son todas las obligaciones que las personas deben cumplir, por ejemplo, pagar impuestos. Los derechos y libertades de este título tienen una máxima protección jurídica. El artículo 10 es un artículo de introducción. Después el título se divide en 5 capítulos. El capítulo 1 detalla los derechos de los españoles y los extranjeros. El capítulo 1 contiene del artículo entre el 11 y el 13. Capítulo 2 detalla los derechos y libertades. El capítulo 2 contiene los artículos desde el 14 y el 38. Dentro de este capítulo hay 2 secciones. Sección 1 detalla los derechos fundamentales y las libertades públicas. Contiene de los artículos 15 al 29. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresar ideas y opiniones. Sección 2 detalla los opiniones y el derecho a crear y participar en asociaciones. 2 detalla los derechos y deberes de los ciudadanos. Contiene los artículos entre el 30 y el 38. Por ejemplo, el derecho a los ciudadanos a casarse o el deber de pagar impuestos. Capítulo 3 detalla los principios rectores de la política social económica. El capítulo 3 contiene los artículos 39 y el 52. Los principios rectores son objetivos que definen las políticas y normas del Estado para la economía social.
libertades y de fundamentos y de derechos fundamentales. Capítulo 4 contiene los artículos 53 y 54. Capítulo 5. Los casos en los que se suspenden los derechos y libertades. Capítulo 5 contiene el artículo 55. Título 2 de la Corona. El título 2 contiene el artículos del 56 al 57. Este título regula la jefatura del Estado. España es una monarquía. En una monarquía el rey es el máximo representante del país. Por eso el jefe del Estado es el rey Felipe VI, que sucedió a Juan Carlos I cuando abdicó en el año 2014. Abdicar es la forma de renunciar a ser rey. Este título regula las reglas de sucesión en la corona y la regencia y la tutela al rey. Cuando el rey es menor de edad, no puede ejercer el cargo. La regencia significa que otra persona hace las funciones cuando el rey no puede reinar por otros motivos o por ser menor de edad. El título también regula las funciones, competencias del rey en España. El rey no gobierna, el rey tiene otras funciones como representar a España en otros países o ser árbitro entre las instituciones para resolver conflictos. El título también regula el referendo, es decir, las acciones del rey en política necesitan apoyos de otros como el representante del gobierno o los ministros del gobierno. 3. De las Cortes Generales. El título 3 contiene artículos del 66 al 96. Este título regula las Cortes Generales, que están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Los españoles votan cada 4 años a los diputados y los senadores. Los diputados y los senadores representan a los españoles y son de diferentes partidos políticos. El Congreso de los Diputados y el Senado son encargados de hacer y votar las leyes. El Congreso de los Diputados y el Senado también están encargados de controlar el gobierno. Los diputados y los senadores pueden hacer preguntas o pedir información sobre las decisiones del gobierno. El título 3 se divide en 3 capítulos. Capítulo 1 de las cámaras. El capítulo 1 contiene artículos del 66 al 80 y el 80, entre el 66 y el 80. Este capítulo describe el trabajo que el Congreso de los Diputados y el Senado hacen. Capítulo 2, de la elaboración de las leyes. Contiene los artículos del 81 y el 92. Este capítulo describe cómo los poderes públicos hacen las leyes y qué tipos de leyes hay. Capítulo 3 de los tratados internacionales. El capítulo 3 contiene entre el 93 y el 96. Este capítulo explica cómo el gobierno firma los tratados internacionales con otros países y organizaciones internacionales. 4. Del gobierno y la administración. El título 4 contiene los artículos del 97 al 107. Este título establece las funciones del gobierno, llamada función ejecutiva, y también regula el funcionamiento de la administración pública. El gobierno dirige la política en España y las relaciones con otros países. Me tengo que duchar e irme. El gobierno está formado por el presidente, el vicepresidente y los ministros. El gobierno también dirige y organiza la administración pública.
La administración pública es la encargada de hacer cumplir las normas y de gestionar los asuntos relacionados con las necesidades de los ciudadanos.